Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias por todo lo que nos das. Alabamos y bendecimos tu nombre, porque eres bueno y misericordioso. En tus manos encomiendo mi espíritu, Señor, y nos abandonamos ante ti para que seas tú quien nos dé el discernimiento y el entendimiento de las Sagradas Escrituras, siempre a través de nuestra Madre la Iglesia. Bendícenos y protégenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, vamos a continuar con Hechos capítulo 8. Saulo estaba allí y aprobaba el asesinato. Este fue el comienzo de una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Saulo, por su parte, trataba de destruir la iglesia. Entraba casa por casa, hacía salir hombres y mujeres y los metía a la cárcel. Mientras tanto, los que se habían dispersado anunciaban la palabra a los lugares por donde pasaban. Así Felipe anunció a Cristo a los samaritanos en una de las ciudades a donde había bajado. Al escuchar a Felipe y ver los prodigios que se realizaban, toda la población se interesó por su predicación, pues espíritus malos salían de los endemoniados a gritos, y varios paralíticos y cojos quedaron sanos. Hubo pues gran alegría en aquella ciudad. Había llegado a la ciudad antes que Felipe un hombre llamado Simón. Tenía muy impresionada a la gente de Samaria con sus artes mágicas y se hacía pasar por un gran personaje. Todos estaban pendientes de él, pequeños y grandes, y decían: este hombre es la fuerza de Dios, pues se hablaba de una tal gran fuerza de Dios. Desde hacía tiempo los tenía alucinados con sus artes mágicas y la gente lo seguía. Pero cuando Felipe les habló del reino de Dios y del poder salvador de Jesús, el Mesías, tanto los hombres como las mujeres creyeron y empezaron a bautizarse. Incluso Simón creyó y se hizo bautizar. No se separaba de Felipe y no salía de su asombro al ver las señales milagrosas y los prodigios que se realizaban. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticia de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo: denme a mí también ese poder, de modo que a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro le contestó: al infierno tú y tu dinero. ¿Cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? Tú no puedes esperar nada ni tomar parte en esto, porque tus pensamientos no son rectos ante Dios. Arrepiéntete de esa maldad tuya y ruega al Señor que te perdone tus intenciones. Ojalá lo haga, porque en tus caminos solamente veo amargura y lazos de maldad. Simón respondió: rueguen ustedes por mí para que no venga sobre mí nada de lo que han dicho. Pedro y Juan dieron testimonio y después de predicar la palabra del Señor volvieron a Jerusalén. Por el camino evangelizaron varios pueblos de Samaria. Un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo: dirígete hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. No pasa nadie en estos momentos.
Felipe se levantó y se puso en camino. Y justamente pasó un etíope, un eunuco de Candaces, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios y ahora regresaba, sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope contestó: ¿cómo lo voy a entender si no tengo a nadie quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que se trasquilaba. No abrió su boca. Fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El etíope preguntó a Felipe: dime por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a otro? Felipe entonces comenzó a hablar y anunciarle a Jesús partiendo de este texto de la Escritura. Siguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua. El etíope dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió: puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. El etíope replicó: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces hizo parar su carro, bajaron ambos al agua y él bautizó al eunuco, y Felipe bautizó al eunuco. Apenas salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no volvió a verlo. Prosiguió pues su camino con el corazón lleno de gozo. En cuanto a Felipe, se encontró en Azoto y salió a evangelizar uno tras otro todos los pueblos hasta llegar a Cesarea. Hechos capítulo 9. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco. Después quería detener quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres tú, Señor? Y le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra a la ciudad. Ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónicos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada, por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Ahí permaneció 3 días sin comer ni beber, y estaba ciego. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: vete enseguida a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando, pues acaba de tener una visión. Un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías le respondió: Señor, he oído a muchos hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora está aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó: ve, este hombre es para mí un instrumento escogido, y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró a la casa y le impuso las manos diciendo:
Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó, fue bautizado, después comió y recobró las fuerzas. Saulo permaneció durante algunos días con los discípulos en Damasco y enseguida se fue por las sinagogas proclamando a Jesús como el Hijo de Dios. Los que lo oían quedaban maravillados y decían: y pensar que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban este nombre. Pero ¿no ha venido aquí para encadenarlos y llevarlos ante los jefes de los sacerdotes? Saulo cada vez con más vigor demostraba que Jesús era el Mesías y refutaba todas las objeciones de los judíos de Damasco. Al cabo de muchos días los judíos decidieron matarlo, pero Saulo llegó a conocer su plan. Día y noche eran vigiladas las puertas de la ciudad para poder matarlo. Entonces sus discípulos lo tomaron una noche y lo bajaron desde lo alto de la muralla metido en un canasto. Al llegar a Jerusalén intentó juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, pues no creían que fuese realmente discípulo. Entonces Bernabé lo tomó consigo, lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo el Señor le había hablado. También les expuso la valentía con que había predicado en Damasco en nombre de Jesús. Saulo empezó a convivir con ellos, se movía muy libremente por Jerusalén y predicaba abiertamente el nombre del Señor. Hablaba a los helenistas y discutía con ellos, pero planearon matarle. Los hermanos se enteraron y lo llevaron a Cesarea, y desde ahí le enviaron a Tarso. La iglesia por entonces gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se edificaba, caminaba con los ojos puestos en el Señor y estaba llena de consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que recorría todos los lugares, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un tal Eneas, que era paralítico y desde hacía 8 años yacía en una camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama. Y de inmediato se levantó. Todos los habitantes de Lida y Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. En Jope había una discípula llamada Tabita, o Dorcas en griego, que quiere decir Gacela. Hacía muchas obras buenas y siempre ayudaba a los pobres. Por aquellos días se enfermó y murió. Después de lavar su cuerpo, lo pusieron en la habitación del piso superior. Como Lida está cerca de Jope, los discípulos, al saber que Pedro estaba ahí, mandaron a 2 hombres con este recado: ven inmediatamente a donde nosotros. Pedro se fue sin más con ellos. Apenas llegó, lo hicieron subir a la habitación del piso superior, donde le presentaron a todas las viudas que estaban llorando y le mostraban las túnicas y mantos que Tabita hacía mientras vivía con ellas. Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y oró. Luego se volvió al cadáver y dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, reconoció a Pedro y se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Luego llamó a los santos y a las viudas y se las presentó viva. Esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció en Jope bastante tiempo, en casa de un curtidor llamado Simón. Palabra de Dios. Vemos cómo los milagros abundaban al comienzo de la iglesia. Vemos cómo el Señor se manifestaba de una manera increíblemente. Y ¿saben? Se sigue manifestando. Yo he visto muchos milagros a través del tiempo que estaba en el Señor. He visto gente con SIDA sanarse. He visto gente que no podía tener hijos, teniendo hijos. Personas con almorranas, personas con llagas, personas de ciertos cánceres, de depresiones. Y sobre todo espirituales, conversiones, milagros de conversiones grandísimas de personas. Dios sigue obrando. ¿Por qué no los vemos? Porque no estamos dentro de la iglesia. Porque no estamos activos en nuestra iglesia. Entonces vamos a empezar con el primero. Simón,
él pedía, de ahí viene el pecado del simonismo que se llama. Este hombre quería que él vio, bueno, primero vamos a ver lo que es la imposición de manos. Dice en el versículo 18, al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Si se fijan, no dice como dicen los protestantes que nomás orando y ya. No, se transmitía el Espíritu a través de los apóstoles. En el versículo 14 dice, les enviaron a Pedro y a Juan, otra vez Pedro por delante. En el versículo 25, Pedro y Juan dieron testimonio, otra vez Pedro por delante. Cuando la Biblia repite una cosa una y otra vez es porque nos está dando el mensaje. En el versículo 31 es otro ejemplo que me gusta poner de los hermanos no católicos. Dice, el etíope contestó, bueno, me voy a ir al 30. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Entonces el etíope le contestó, ¿cómo lo voy a entender si no tengo a nadie que me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentó a su lado. Y después dice el pasaje de la escritura. Y después dice el etíope, él le preguntó a Felipe, dime por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a otro? Y miren lo que Felipe contestó. Felipe no contestó como dicen los hermanos protestantes. Tú nomás órale y invoca al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te enseñará lo que tienes que entender de las Escrituras. No necesitas a la iglesia que te lo explique. No necesitas a nadie. Tú solo entiendes todo, nomás que te lo dé el Espíritu Santo. Eso es lo que el protestante dice. Vamos a ver si Felipe le contesta eso. Felipe empezó entonces a hablar y a anunciarle a Jesús, partiendo de este texto de la Escritura, siguiendo el camino, llegaron a un lugar. Entonces, Felipe no le dice, invoca al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te lo va a mostrar. No, él empieza a explicarle las Escrituras, porque a través de sus siervos es como el Señor habla. Y vamos a ver un buen ejemplo aquí con Pablo. Me voy a ir más rápido por el tiempo. En el versículo 2 del capítulo 9 dice, pues querían detener cuantos seguidores del camino encontraban. Este es el primer nombre que les ponen a los cristianos, seguidores del camino, después seguidores de la luz, después cristianos. En el versículo 4, miren otra cosa que tumba la teoría de los hermanos no católicos. En el versículo 4 dice, cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Mis hermanos, Jesucristo ya estaba en el cielo. Saulo no estaba persiguiendo a Jesús. Saulo estaba persiguiendo a los seguidores del camino, o sea, a los de la iglesia de Jesús. Y sin embargo, Jesús no le dice, ¿por qué persigues a mis seguidores? No. Él le dice, ¿por qué me persigues? Y después le pregunta, ¿quién eres tú, Señor? Y Jesús responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Mis hermanos, atacar a la iglesia es atacar a Jesucristo. Y nuestros hermanos no católicos se jactan diciendo que siguen a su único Señor y Salvador. Mas sin embargo, atacando a la iglesia, atacan a Jesucristo mismo. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. En el versículo 6, cuando le da esta revelación, vamos a ver si Jesús le dice, invoca al Espíritu Santo y tú solo entenderás lo que tienes que hacer. Vamos a ver si eso es bíblico, como dicen los protestantes. Dice el versículo 6, ahora levántate y entra a la ciudad, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Esto significa, teológicamente hablando, que tiene que someterse a la jerarquía de la iglesia, tiene que someterse a los siervos de la iglesia. No puede decir como el protestante, aleluya, gloria al Señor, estaba un día, yo era borracho, era alcohólico, pero un día el Señor le entregué mi vida a Jesucristo Salvador y aleluya, gloria al Señor, salvó mi vida y gloria al Señor me llamó y ahora soy pastor evangélico. No, eso no es bíblico. Dice que Saulo tuvo que ir a alguien más y le diría lo que tendría que hacer. Después él queda ciego. Y mandan llamar a Ananías y Ananías le impone las manos para que él pueda recobrar la vista.
En cuanto Ananías le impone las manos, al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas. Y aquí hay un cambio drástico en Saulo. Dice que Saulo permaneció durante algunos días con los discípulos en Damasco y enseguida fue a las sinagogas proclamando que Jesús era el Hijo de Dios. Y después dice en el versículo 22, Saulo cada vez con más vigor demostraba que Jesús era el Mesías y refutaba las objeciones de los judíos en Damasco. En el 29 dice, hablaba a los helenistas y discutía con ellos, pero planearon matarle. Mis hermanos, ¿cuántos católicos? Eso es lo que más me duele. Los protestantes los entiendo porque tienen miedo que les descubran sus mentiras. Pero los católicos, la Biblia no es para pelear. Que cada quien viva como quiera. Si esos son felices así, mira, antes andaba de borracho. De que ande de borracho, ahora de cristiano, mejor de cristiano. No, que cada quien viva. Tienen que respetar. Respeten. Respeten, ese es su derecho. Si él quiere hacer eso, que él lo haga. Las escrituras no son para debatir. Bueno, vamos a ver. Saulo cada vez con más vigor demostraba que Jesús era el Mesías y refutaba de las objeciones de los judíos de Damasco. Hablaba a los helenistas y discutía con ellos. Otra enseñanza de los protestantes que se va a la basura. Miren, aquí ya van 3. La sucesión apostólica por la imposición de las manos. La jerarquía que se tiene que someter Pablo y le imponen las manos para que recobre la vista. Y debatir, objecionar, refutar las objeciones de los protestantes. Eso, miren, lo primero que hizo Saulo cuando recibe el Espíritu Santo. Se somete a la jerarquía, empieza a evangelizar y refuta las objeciones de los protestantes, en este caso de los que no eran católicos y rechazaban la verdad de Jesucristo. Lo que hace una persona con el Espíritu Santo. Pero un católico hueco y vacío ni siquiera sabe los 5 mandamientos de la iglesia. ¿Cómo va a poder refutar las objeciones de los protestantes? Por eso al protestante le encanta debatir, le encanta evangelizar al católico ignorante que no sabe nada. Pero cuando se encuentran con un católico que está formado, huyen, tienen miedo y luego empiezan a decir que las escrituras no son para pelear. Pero qué buenos son para engañar a los que están incultos en la fe. Ay, ahí sí no tienen ningún problema hablar con las escrituras. Pero cuando se encuentran con alguien que sabe, ahí son cobardes y huyen. Y no los estoy ofendiendo al decirles cobardes, pero es que es la verdad. Yo he debatido con pastores, con personas que tienen toda una vida de protestantes. Y al principio me hablan bien, pero ya después que vamos profundizando, que vamos hablando, que les estoy tumbando cada una de sus teorías y que empiezo a objecionar, a refutar todas sus objeciones, dicen, no hermano, tú vive tu fe como tú quieras, la Biblia no es para pelear, y me han llegado a bloquear, borran los mensajes, cuando empezamos a tener debates, se acobardan, tienen miedo a la verdad y tienen miedo que otros vean la verdad y borran todos los mensajes. Vean mis debates a ver si yo he borrado un mensaje de algún protestante que ha objecionado algo que yo tengo que decir. Un solo mensaje no he borrado, porque yo no le tengo miedo. Yo sé que tenemos la verdad en la Iglesia Católica, por lo tanto no tengo nada que ocultar. Que avienten todo su veneno, se los he objecionado de uno por uno. Y ahí están, no tengo miedo, mas el protestante sí, inmediatamente borra todo. No todos, pero con la mayoría que me ha tocado, lo han hecho. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios continuaremos mañana con una iglesia creciente, llena de prodigios y veremos cómo actúa la iglesia naciente, a ver si se parece a los protestantes o a la iglesia verdadera que fundó Jesucristo. Un fuerte abrazo y tengan un bendecido día.